Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Su amigo y hermano Rodrigo Ubiarco está con ustedes. Vamos a dar inicio a este programa en los últimos tiempos finales, transmitido los sábados 8 en punto, horario de Centroamérica. Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros en este momento, gracias por estar escuchando esta transmisión desde Guadalajara, Jalisco, México, amados hermanos míos. Hoy vamos a hablar acerca de la eternidad del Mesías como Hijo de Dios. Amén. Vamos a tomar de introducción el primer pacto, una cita bíblica, es Proverbios 8:30. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿conoces el nombre del Padre y de su Hijo? ¿Tú lo sabes? Amén. Como vemos en esta escritura, ya se nos habla de un hijo. En el Antiguo Testamento ya nos habla que el Señor bendito, el Padre eterno, ya tiene un hijo, así como está escrito también en el Salmo 2. Amén. Dice la bendita palabra en el Salmo 2. ¿Por qué se mentinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Amén. Aquí lo vemos en el versículo primero. Aquí vemos que los antepasados, los judíos en el primer pacto, ya sabían que ya el padre Jasén, el padre Yahvé, tenía un hijo, que era el ungido. Amén. Era Silo. Amén. Refiriéndose al Mesías, al Cristo. Amén. Pues tomando esas dos citas bíblicas de referencia, vamos a empezar. Amén. Amados hermanos míos, los invito a hacer una pequeña oración y ponernos en manos del Padre Yahvé, y que todo haga conforme al nombre de su Hijo amado Jesús, Yahshua HaMashiach. Amén. Padre eterno, bendito seas tú, Padre, guardador de tu Torah, guardador de tu palabra, Señor. Padre eterno, guardador de Israel, Padre mío, guiador, Padre santo, por medio de tu Torah, de tu palabra, Padre. Guardador, Señor, de Jerusalén, la tierra del gran Rey, Padre mío. Gracias te damos, Padre, por la misericordia, Señor, que tú has derramado, Padre Santo, en cada uno de nuestros corazones, Padre, para pronunciar tu nombre, Padre Yahvé, en el nombre de Jesús, Padre mío, porque si así usted no lo hubiera hecho, Padre mío, nosotros no fuéramos pueblo suyo, Padre Santo. Nosotros no hubiéramos tenido esa misericordia, Padre mío, de la cual hoy gozamos, Padre, siendo hijos tuyos, Padre, y que conocemos tu nombre, Padre Yahvé, por medio del nombre que es sobre todo nombre, por medio del nombre de Yahshua HaMashiach, tu Hijo amado, Padre. Gracias te damos, Señor, de gran manera, Padre mío, porque aún por estos medios, Padre, tú nos pones, Padre Santo, a trabajar, Padre mío. Nos pones, Padre, a dedicarte un tiempo a alabar tu nombre y a invocar tu santo nombre, Padre, de gran manera, Señor, porque solo tú, Padre mío, es el que hace toda la obra, Padre, y es bajo tu voluntad y bajo tu poder, Señor. Grande eres en verdad, Padre mío. Gracias, oh Padre, porque en este día, Señor, nos has dado de tu bendita palabra para escucharla, Padre mío, y para estar, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a su voluntad, Padre. Vamos a dar inicio, Señor, de gran manera, Padre mío, a este programa, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, y pedimos, Padre Santo, que en realidad, Padre mío, nos llenes del poder de tu Espíritu Santo para llevar este estudio, Padre mío, y que sea, Padre Santo, de edificación, Padre mío, a todos los que nos están escuchando, Padre, de gran manera, Padre, para que sea, Padre Santo, de bendición, Padre, y que nos quites, Padre Santo, la venda de nuestros ojos, Padre, porque está escrito que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres, Padre, de gran manera, mi Señor. Gracias, oh Padre, te damos, Señor, y vamos a empezar, Padre Santo. Pues bien, amados hermanos, como hemos visto la eternidad de Cristo como Hijo de Dios. ¿Amén? La palabra Cristo se refiere a la palabra Mesías. Amén. O sea, la eternidad del Mesías como Hijo de Dios. Amén. La eternidad de Cristo como Hijo de Dios es un tema escritural que hace crujir los dientes a algunas setas. Amén. Vamos a ver como una seta, no acepta a Yahshua HaMashiach, a Jesús el Mesías como Hijo de Dios. Esa es una seta, es la unicidad. Amén. La cual con su semiarrianismo, respecto a un hijo temporal de carne, predicaban los apóstoles una vil mentira acerca de Jesús.
una vil mentira del maligno, ya que le quitan la deidad y vida eterna inherente al Hijo Divino. Al negar su eternidad y de paso así la naturaleza humana, sería solo un mero disfraz donde se metió el Dios y Padre. Esta es una barbaridad, es una herejía salida de las puertas del reino de las tinieblas y del Hades. Amén. La palabra dice que el que niega al Hijo niega al Padre, y que el que confiesa al Hijo confiesa al Padre. Amén. No se puede negar al Hijo de Dios ni por la historia, ni en la palabra de Dios, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento se puede negar que el Dios bendito, el Eterno, tiene un hijo. Ya lo hemos visto en Proverbios 8:30 y en Salmos 2, amén, donde hace referencia a un hijo del Señor, amén. Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios y Él está en la eternidad. Y esta es una frase seria, es una frase que no toleran algunos, mucho menos los de la unicidad, los llamados solo Jesús, ni millones de personas en las religiones y sectas más heterodoxas en el mundo, como vemos los musulmanes y los judíos ortodoxos. Se escandalizan terriblemente con esto. Los ateos también, porque ellos no creen que hay un Dios, amén, y al decirles que hay un Dios que mandó a su Hijo para salvación y para su misericordia en nosotros y para que nosotros fuéramos hijos de Dios, ellos se escandalizan, dicen que eso no es cierto, amén. Como lo vemos también en los testigos de Jehová, los ruselistas, los budistas, todos se escandalizan con esa sola frase de decir Mesías en la eternidad. No solamente es que es el Cristo en la historia, sino Cristo, el Hijo de Dios, en la eternidad. Decir Cristo en la eternidad implica deidad, ya que decir que Cristo es el Hijo de Dios, eso nos habla de su naturaleza y una eterna divinidad, porque eternidad no es solamente el futuro sin fin. Eternidad implica también que no tuvo un principio, que siempre ha sido y que salió de Dios, del Abba eterno, del Padre, que fue y es el unigénito Hijo de Dios, pues Dios no sería en la eternidad Padre si no tuviera un hijo antes de la fundación del cosmos. Antes de la fundación de este mundo ya era el Mesías, amén. Como lo vemos en Colosenses 1:19, 1:17, dice que Él era antes de todas las cosas. Cristo, el Mesías, ya estaba antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque por la palabra del Eterno bendito fue hecho todo, y esa palabra es Dabar, referente al Mesías. La palabra es Menra, referente al Mesías. La palabra es Logos, en griego, refiriéndose al Mesías, a Jesús. Y vemos que en el principio por la palabra fue hecho todo, o sea, por la Minra, por el Logos, fue hecho todo. Y la palabra misma en 1 Colosenses 1:17, 1:16 nos dice que Él es antes de todas las cosas y que todo fue hecho por medio de Él. ¿De quién? Del Mesías, de la palabra hecha carne, manifestado en carne, el Hijo de Dios. Amén. Él es el Señor Todopoderoso que se manifestó en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Él se manifestó en carne. Fue visto por los ángeles y fue justificado por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue justificado por el Espíritu Santo? Cuando fue bautizado. Mateo 3:16, el Espíritu Santo descendió del cielo sobre de él. Amén. Y hubo una voz celestial que habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Amén. Hay muchas personas, y más los unicitaristas, de los cuales niegan que hubo tres seres diferentes, amén, que hay tres personas diferentes, amén. Uno se llama persona aquí en nuestro dialecto para que nosotros pudiéramos entender conforme a la escritura lo que está escrito. Tres seres divinos, tres divinidades diferentes. Uno es el Padre, que habla del cielo, ahí está marcando una distancia de la tierra al cielo, y nosotros debemos de respetar las distancias que marcan la palabra de Dios, amén. Y dice que hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, una voz santa para los judíos. Los judíos no niegan esa voz celestial, esa voz santa, amén.
Entonces vemos que la eternidad del Hijo no solamente es en la historia, sino Cristo, el Hijo de Dios, en la eternidad. Decir Cristo en la eternidad implica deidad, y hay que decir que Cristo es el Hijo de Dios. Eso nos habla de su naturaleza y eterna divinidad, porque eternidad no es solamente el futuro sin fin. Eternidad implica también que no tuvo un principio, que siempre ha sido, que salió del lava eterno y que fue y es el unigénito Hijo de Dios, pues Dios no sería en la eternidad Padre si no tuviera un hijo antes de la fundación del cosmos. Ya que si el Hijo no es divino, pues automáticamente no sería Hijo de Dios, no es Hijo de Dios. Y si no es divino, no estaría en la eternidad. Y la divinidad del Hijo de Dios, quien es el Mesías, que vive para siempre, tenía que ser esa. Ahora eso no es porque nosotros podamos decirlo, tenemos que constatar si es Dios el que lo ha hecho o el que lo ha dicho. El Espíritu, por los profetas y los apóstoles, lo dice la Sagrada Escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el caso de Cristo, el Hijo de Dios, eternidad significa vida eterna en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Eso lo vemos en el pasaje bíblico del Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículo 26. Y deidad, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya que si nosotros recibimos la vida eterna, esto es real, pero no vida eterna aparte del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso lo vemos en primera de Juan 5, versículo 11 y 12. Para poder permanecer eternamente con Dios, tenemos que vivir al Eterno, su Hijo que viene y existe en la eternidad, y al Espíritu Eterno, los cuales son el eterno Elohim. Entonces en Él, en el Hijo, es que tenemos vida eterna. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Eso lo vemos en Juan 3:35, versículo al 36. No podemos tener vida eterna aparte del Padre eterno y del Hijo, cuyas salidas son desde la eternidad, como lo vemos en esta escritura. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña por estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso lo vemos en Miqueas 5:2. Claro está, él no estimó el ser igual al Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuál es esa cosa? La igualdad del Hijo con el Padre. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? De esa igualdad. No estimó ser igual al Dios, sino que se despojó. No dejó de ser Dios, pero asumió su condición de hombre. No era siervo, pero tomó forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres, y se hizo un poco menor que los ángeles. Amén. Aleluya, gloria sea el Señor. Amén. Padre, bendito sea tu santo nombre, Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y glorificamos, Padre mío. Gracias, Señor, por estas palabras y por tu escritura, Señor, porque tu escritura no se contradice, sino se tiene que entender, Padre, conforme a tu voluntad. En cuerpo y en forma no de gloria, al asumir la naturaleza humana, asumió las condiciones humanas, incluso las pruebas más, no los pecados. Porque aún en el concilio de Nicea tuvieron que darle razón a Atanasio de Alejandría y confesar la consustancialidad del Padre y el Hijo, que el Hijo tiene la misma sustancia del Padre, porque la Biblia confiesa que hay un solo Dios y confiesa del Hijo ser Dios también con el Padre. Aquí vemos una unidad perfecta. Amén. Padre, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Amén. Entonces es en la esencia del Hijo de Dios. Si no se le llamara Dios, podríamos decir que no son consustanciales, que la esencia del Padre es una, la divinidad, y que solo Él se le podría llamar Dios, y que la del Hijo es otra esencia, pero entonces no se le podría llamar Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de esa esencia? ¿Qué es una esencia? Le vamos a poner atención. Amén. Una esencia es aquello fundamental que determina las características de un ser, lo que le da su categoría. Voy a repetir, una esencia es aquello fundamental que determina las características distintivas propias de un ser, lo que le da su característica. Todas las cosas que existen son seres. Una mosca es un ser y un ángel es un ser.
pero no son dos seres iguales, sino diferentes. Esos seres se distinguen por su esencia, los ha hecho diferentes y les ha dado una categoría diferente. Este lo vamos a tomar como un ejemplo, amén. Entonces, la esencia es lo que hace que algo sea eso, por eso se llama esencia, pues le hace ser al ser lo que es, amén. Entonces cuando Dios dice yo soy, el que está confesando que es un ser, pero no como cualquier ser, sino que tiene una esencia diferente a los demás seres. Nosotros, dice la Escritura, somos en Él, pero Él es en sí. Su esencia, la esencia de su ser es diferente a la esencia de nuestro ser. Todas las criaturas tienen un ser, pero el ser de las criaturas es contingente, es dependiente, depende del ser de Dios. En cambio, el ser de Dios no depende de otro ser. El ser de Dios es en sí mismo, es de sí mismo, es por sí mismo, tiene la vida en sí mismo y el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y este Dios que tiene vida en sí mismo es Espíritu, amén. Tienen la misma esencia divina, la misma esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. No de ser así, ningún versículo podría llamar Dios a Jesús, pero Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Juan lo dijo, Tomás lo dijo, Jeremías lo dijo, Dios el Padre se lo dijo al Hijo, amén, como lo vamos a ver en esta escritura. Dice la palabra del Eterno: tu trono, oh Dios, desde el siglo hasta el siglo, amén. Aquí vemos que el mismo Padre Eterno, el mismo Padre Yahvé, le dice Dios a su Hijo: tu trono, oh Dios, es eterno, amén. En Hebreos es Dios el que reconoce la divinidad del Hijo. Vamos a leer eso en Hebreos 1. Por favor, vamos a mirar este pasaje y traten de que nos lo grabemos profundamente en nuestro corazón. Leámoslo, hay que digerirlos. Dice la palabra del Eterno, Hebreos 1:5, dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, y comienza a citar lo que Dios dijo al Hijo, pero a cuál de los ángeles Dios le dijo esto que le dijo al Hijo, amén. ¿Y qué fue lo que le dijo el Padre Eterno al Hijo? Vamos a leer nuevamente. Le dijo así: mi Hijo eres tú, mi Hijo eres tú, amén. Al decir el Padre Eterno, el Padre Yahvé, mi Hijo eres tú, o sea que ahí está confesando la existencia del Hijo. El Padre está confesando que tiene un Hijo, la existencia personal, es decir, la persona del Hijo. Así que el unicismo, o la herejía sabelianista, o la de los solo Jesús, o de la Iglesia Pentecostal Unida, es un error del espíritu, del anticristo. Porque Juan dijo: ¿quién es anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Qué es negar al Hijo? ¿O cómo niegas tú al Hijo? ¿O cómo sería el negar al Hijo? Bien, una de las cosas principales para negar al Hijo es decir que el Hijo es el mismo Padre. Ahí estás negando al Hijo eterno del Señor. Otra de las negaciones del Hijo es decir que el Padre es el mismo Hijo, y estás negando al Hijo y al Padre. La tercera negación del Padre sería no honrar a su Hijo Yeshua, amén. Esa es la más importante, porque lo vemos en la palabra de Dios en Juan capítulo 5, vemos que tenemos que honrar al Hijo como honras al Padre, amén. ¿Cómo honras tú al Padre? Como Dios. Y esa misma honra tienes que dársela a su Hijo amado, a Yeshua Hamashiach. Amén. Es como decir, no hay tal Hijo. No hay una persona divina distinta de la persona divina del Padre. Eso es lo que dicen la secta de los unicistas. Para esto solamente está la persona del Padre, y el Padre entonces se metió en un cuerpo humano, y eso es a lo que llaman Hijo. Pero Dios no dice eso del Hijo. Dios dice al Hijo: yo, ese es el Padre, o primera persona, te engendré hoy, ¿sí? Dice: yo te engendré. Entonces aquí vemos que hubo alguien que engendró a Jesús en el vientre de María, amén. Y lo vemos en Mateo 3:16, que a ese Jesús, a ese Mesías, nuestro Señor, el cual cuando él fue bautizado, vemos que descendió el Espíritu Santo sobre de él, y hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. En Lucas 4:1 vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto, amén. Aquí vemos que el que mora en Jesús es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos hace uno con el Padre eterno y bendito, amén. Ese es
se puede referir a una segunda persona, a la persona del Hijo. El Padre le dice, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Entonces leamos con cuidado este versículo de Hebreos donde dice el Padre Eterno, mi Hijo eres tú. Así que ahí está muy clara la distinción de personas. Mi dice el Padre y solamente una persona puede decir mi y yo. De manera diferente. Pues, ¿qué tenemos que confesar entonces? Que el Padre es un ser divino porque Él dice yo y dice mí y dice es mi Hijo amado. El Hijo es una segunda persona, porque este yo del Dios, del Padre, le dice tú, mi Hijo eres tú. Amén. Hay unos que dicen que Dios no sea persona. Amén. Pero pues, aquí lo vemos, la palabra de Dios es clara, Dios es una persona en la persona de Jesús. Amén. Gloria al Dios, santo eres tú en verdad, Señor. Amén. Dios, o sea, Jesús es una persona, Dios es una persona en la persona de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es grande en su misericordia. Amén. Honramos tanto a ti, Padre Yahvé, como a tu Hijo Yeshua. Amén. Gloria al Señor. También el Hijo dice, Padre, glorifícame tú para que contigo, con aquella gloria que yo, porque en griego, o sea, porque en griego no se puede suprimir el pronombre. Estuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. De modo pues que no le está hablando a un hombre solamente, porque Jesús en cuanto hombre empezó a asumir la naturaleza humana, viniendo de la Virgen María, la madre de Jesús. Oh, aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos que Jesús en su naturaleza humana es hombre. Amén. Unos dicen, aquí en este momento dicen que el Padre Yahvé es el mismo Jesús, negando la divinidad del Mesías, de Cristo, el Hijo de Dios. Bien. Entonces, esas personas, ¿cómo se atreven a decir que Jesús es el mismo Padre? Puesto que en Isaías 9:6 dice, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. ¿Quién nos dio ese hijo? ¿Quién fue el que nos dio ese hijo? Porque hubo un ser que nació de María. Ni aún los judíos pueden hacer nada en contra de esta escritura. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que Jesús tiene madre, amén. Y vemos los no podemos hacer nada con ese escritor, o sea, no se puede negar al Hijo de Dios. Es imposible negarlo. Aún los judíos confiesan que hubo un ser, amén, que hubo un ser que nació de una virgen en la historia y que ese ser que nació en esa virgen fue crucificado. Le dicen el Nazareno. Amén. Le dicen el Nazareno, el paisano. Él fue un profeta. Amén. Pero amados hermanos, que no creen que Jesús sea el Mesías, pero creen que es un profeta. Entonces, amados hermanos, si ustedes creen que Yeshua HaMashiach es un profeta y que ese profeta está escrito en la palabra de Dios, entonces deben de hacer caso en lo que de él se escribió. Amén. Como profeta. Porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor y todo lo que Jesús ha dicho se ha cumplido. Amén. Todo eso se ha cumplido. Entonces, hay ciertas sectas que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Y yo creo una pluralidad. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esos tres son uno, en unidad, amados hermanos. Porque la palabra de Dios dice en Juan 17 que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, Padre mío, que ellos sean uno en perfecta unidad. Amén. Entonces el Hijo también dice, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que yo, porque en griego no se puede suprimir el pronombre,
tuve contigo antes en el mundo fuese, Juan 17:5. De modo pues que no lo está hablando un hombre solamente, porque Jesús en cuanto hombre empezó a asumir la naturaleza humana, viniendo de la Virgen María. Pero aquí la Escritura le está hablando como persona interlocutora de la persona del Padre, antes de que existiera el mundo. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de todo lo criado, antes de que usted y yo fuéramos creados, antes de que Adán fuera creado, antes de que el mundo fuera creado, el Hijo ya estaba con el Padre. Amén. Él estaba con el Padre. Y eso no lo podemos nosotros negar conforme a la Escritura. Amén. El Hijo fue engendrado. El Hijo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es unigénito? Único e engendrado directamente por el Padre. Amén. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, dice la palabra de Dios, que el Señor hizo al hombre y les dijo fructificar la tierra, o sea, reproduzcanse. Entonces nosotros nos reproducimos conforme a nuestra naturaleza humana. Amén. Pero el Padre directamente engendró al Hijo de Dios. Amén. El Padre fue lo que hizo realmente engendrar a su Hijo amado. Amén. En una virgen, cumpliendo la profecía de Isaías que dice: de una virgen nacerá. Amén. Antes que el mundo fuese, entonces estamos nosotros confesando la divinidad del Hijo, la eternidad del Hijo, la personalidad del Hijo, que es distinta a la del Padre. Eso no lo podemos nosotros negar conforme a la Escritura. Nosotros no podemos decir que el mismo Hijo sea el mismo Padre eterno. La misma Escritura nos dice que el Hijo de Dios es un ser diferente al Padre y que los dos son uno en unidad. Amén. ¿Lo podemos entender nosotros de otra manera? No, claro que no lo podemos entender. Como una familia, siendo muchos, sea uno. Amén. Como una congregación, siendo muchos miembros, sea un solo cuerpo, uno, un cuerpo. Amén. Como un Dios todopoderoso sea uno con su Hijo Jesús. Amén. Como un hombre y una mujer sean uno. Si bien el número uno se refiere para único, también se refiere para una pluralidad, tiene dos significados, único y unidad. Aún si tú te fijas en los medicamentos, en los paquetes de medicina, en más los que dicen de penicilina, dice 5,000 unidades, 500 unidades, refiriéndose a un solo pomo, pero con ciertas cantidades. Amén. Eso lo podemos ver en la palabra del bendito, en la palabra del Señor. Amén. La esencia o naturaleza o deidad del Hijo de Dios es su divinidad, su naturaleza divina. Amén. Y esa misma naturaleza nos la dio a nosotros para que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina, hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a ver y comprobar lo que dice Salmos 45, versículo 6, referente al Padre eterno. ¿Cómo comprobamos que el Padre mismo dice que tiene un Hijo? Amén. Dice la bendita palabra: tu trono, oh Dios, es eterno.
Y aquí nos muestra un Hijo eterno. Amén. Y en el cual dice que tiene un trono. Amén. Tu trono, oh Dios, es eterno. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, Hijo eterno. Eso nos muestra la palabra, la divinidad de Cristo. Cristo es el Mesías, Cristo es el enviado del Señor, Cristo es nuestro Salvador. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos dice claramente que a este, cual ustedes crucificaron, a este Dios, referente al Padre Yahvé, dice, a este lo hizo Señor y Mesías. Amén. ¿Quién hizo Señor y Mesías a Jesús? Vamos a usar términos judaicos. Amén. La palabra referente a Señor en el Antiguo Testamento es Adonai. Y Adonai se refiere solamente al Padre eterno, refiriéndose a una deidad. Esa misma deidad se la da el Padre a su Hijo amado, llamándolo Señor y Mesías. ¿Por qué Mesías? Mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el Mesías, hombre. Amén. Amén, gloria al Señor. Glorificamos al Padre en el nombre de Jesús y le damos la honra, Padre Yahvé, y le damos la honra a su Hijo Yahshua HaMashiach, como usted y como está escrito en Juan en su capítulo 5, que todos debemos de honrar al Hijo como honramos al Padre. Amén. ¿Cómo se honra al Padre? Se honra como el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo debemos de honrar al Hijo? Lo debemos de honrar como a Dios Todopoderoso. Amén sea la gloria y sea la alabanza para ti, Padre Yahvé, en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias, Padre, por esta su bendita palabra, Padre. Le damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre, de gran manera, Padre. Y le pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Padre Santo, que en este momento tengan, Padre mío, necesidad, Padre. Porque tu pueblo cristiano, tus hijos amados, Padre mío, carecen todavía hoy en estos días, Padre, y tienen necesidad, Padre mío. ¿De qué necesidad? De nacer de nuevo, nuevamente, Padre, de ser personas nuevas, criaturas nuevas, criaturas diferentes, Padre. Tú has tenido misericordia de nosotros, mas nosotros muchas veces nos hemos ladeado, Padre mío, por nuestras debilidades, Padre, por nuestras cosas carnales, Padre mío, de gran manera, Señor. Pero nos ponemos en tus manos, Padre, porque tu palabra es verdad, Padre. Y eso mismo dijo Jesús, Padre. El mismo Mesías vino y dio a conocer que él tenía un Padre, y que ese Padre era usted, Padre Yahvé, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias le damos, Señor, de gran manera, Padre. Y bien, amados hermanos, a todos ustedes que nos han estado escuchando, Padre Santo, que nos han estado escuchando de gran manera estos programas, Padre, en los cuales llevamos nosotros en la Radio Concilio Internacional, Ríos de Agua Viva. Bendice a todos los hermanos en este momento que nos están escuchando, Padre. A todos que han dispuesto y han abrido su corazón a tu bendita palabra, Padre. Que se alimenten, Señor, de lo que es necesario para ellos, Padre, de gran manera, Señor. No lo sabemos todo, tu palabra es grande, es infinita, es poderosa, Padre. Destruye cualquier mente, Padre mío, cualquier doctrina de hombre, Padre Santo. Destruye cualquier mentalidad, mi Señor. Nosotros seguimos tu palabra conforme está escrita, Padre, pidiendo revelación conforme al poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú nos des el entendimiento, Padre, para llevar verdad a las naciones, Padre, para llevar verdad, Señor, que es tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gloria al Dios, gloria al Señor. Amén.